Nostalgia. Todos hemos pasado por esto alguna vez o muchas. Recordar ciertos eventos que ocurrieron en antaño y sentir que, de alguna manera, todo era mejor antes. ¿Pero realmente lo era? Dependiendo del contexto y las circunstancias, un recuerdo puede ser bueno o malo. Lo curioso es que muchas personas pueden compartir el mismo recuerdo de una situación, pero no sentir lo mismo. Y eso ya nos dice mucho. La nostalgia no siempre se basa en hechos, sino en percepciones, emociones filtradas con el tiempo. Yo aún recuerdo cuando jugué Dauntless, y le tengo bastante cariño. Mientras tanto, otros lo recuerdan como un tremendo mojón de juego. Y así como pasa con un solo juego, pasa con todo. Comida, series, creadores de contenido, videojuegos, personas a veces, incluso caminar por una calle puede desatar una tormenta de recuerdos. Pero dejando eso un poco de lado, ¿es buena la nostalgia? Fácilmente podríamos decir que sí. Y sí, claro, en dosis pequeñas, puede ser hasta reconfortante. El problema empieza cuando no sabemos separarnos de ella. Idealizar el pasado es una trampa peligrosa. Nublar el presente con un pasado al que ya no podemos volver. Decirnos una y otra vez que antes éramos más felices, que todo era mejor, que ya nada vale la pena como antes. A veces el momento ni siquiera fue tan bueno, solo es tu cerebro engañándote para reconfortarte. Esa película que recuerdas con tanto cariño era una basura. Solo que cuando la viste no tenías criterio para diferenciar entre lo bueno y lo mediocre. Con que se viera genial, ya era una joya. Y sí, te hablo a ti, Snyderverse. No se trata de negar el pasado. Pero tampoco de negar el presente. Aferrarse al recuerdo, simplemente, es estúpido. Y digo estúpido porque no hay otra palabra que lo pinte mejor. Es un autoengaño cómodo. El ejemplo del Snyderverse es solo una muestra más de cómo muchas personas no saben soltar ni avanzar. Y eso tiene consecuencias. ¿Alguna vez has pensado que la música de antes era mejor que la actual? Puede que tengas razón en algunos casos. Pero también estás endulzando el pasado y cerrándote a lo nuevo. Hay gente que escucha las mismas canciones en un ciclo eterno, como si estuvieran atrapados en un CD rayado. ¿No se cansan? Realmente me sorprende. Y sí, eso podría ser tema para otro video. Con los videojuegos pasa lo mismo. Hay veces en las que es innegable que una precuela fue mejor que su secuela. Pero otras veces, simplemente son las voces nostálgicas las que destruyen la imagen de la secuela solo porque no es como la primera. Y claro, quizá jugaste el primero justo cuando estaba en su auge, o era el primer juego que tocaste en tu vida. Eso marca. Y sí, todos hemos hecho eso alguna vez. Aún me acuerdo cuando consideraba una mierda 3 noches con la gata rompehogares solo porque no era una copia exacta del Five Nights at Freddy's. Ni sabía lo que decía, solo me aferraba a lo que conocía. Y hay algo que también pasa mucho con la nostalgia, algo que no muchos admiten. La usamos como excusa para sentirnos superiores. Sí, la nostalgia a veces se convierte en un arma. Un escudo que usamos para mirar con desprecio todo lo que está pasando hoy. Nos hace creer que lo nuestro fue mejor solo porque ya pasó, solo porque le tenemos cariño. Y cuando te aferras demasiado a eso, empiezas a despreciar lo nuevo, no porque sea malo, sino porque no lo entiendes o simplemente no quieres dejar espacio para que lo nuevo exista. Piénsalo. ¿Cuántas veces has escuchado cosas como antes los dibujos animados eran buenos, la música de hoy no tiene alma, los juegos de antes sí eran difíciles, los youtubers de antes sí daban risa? Y sí, en parte puede haber algo de verdad, pero también hay mucho ego disfrazado de nostalgia. Porque es más fácil mirar atrás con afecto que aceptar que las cosas cambian, evolucionan, y que el mundo no gira en torno a lo que tú viviste. Muchas veces ni siquiera es que lo nuevo sea objetivamente peor, es que ya no está hecho para ti. Y está bien. No todo tiene que ser para ti. La nostalgia se vuelve peligrosa cuando empieza a generar desprecio, cuando se convierte en una barrera para entender lo actual o empatizar con quienes están viviendo su propio momento. Incluso llegamos a tachar cosas de estúpidas solo porque el pasado nos parece superior. Pero lo que olvidamos es que en el pasado éramos niños. Niños que disfrutaban de cosas simples, tiempos simples, chistes simples, una época simple. Y recalco esa palabra, simple. Porque pareciera que ahora a muchos les cuesta entenderla. Atacan los contenidos que ven los niños de hoy, llamándolos estúpidos o inútiles, cuando en realidad casi nadie tuvo una infancia productiva. Solo jugábamos, veíamos vídeos, ayudábamos en casa y eso está bien. Eso es ser niño.
Pero hay que entender algo importante. No puedes atacar lo actual solo porque lo tuyo era distinto. Ese argumento de mi época era mejor que la tuya es basura disfrazada de sabiduría. No existe tal superioridad. ¿Y por qué mi afán de hablar de recuerdos que, honestamente, a nadie deberían importarle? Porque es muy fácil perderse en recuerdos bobos, pero muy difícil dejar de hacerlo. Estamos tan acostumbrados a hablar del pasado que olvidamos por completo nuestro presente. Imagínate esto. Estás en una fiesta, rodeado de amigos y desconocidos, pero sientes que algo falta. Y ahí empieza la película mental. Recuerdas todo lo que te llevó a ese momento. Te preguntas si debiste vestirte diferente, si debiste hablarle a tal persona, si esto o lo otro. Y mientras sobrepiensas, te das cuenta de que te perdiste la fiesta. Te ausentaste de tu propia vida por perseguir escenas viejas que ya no importan. A veces pensamos demasiado en cosas que deberíamos dejar ir, y nos perdemos lo bueno de la vida. No está mal tratar de ser mejor, pero ¿por qué obsesionarnos con mejorar el pasado y no enfocarnos en construir un mejor futuro? Trabaja. Esfuérzate. Disfruta el presente. Perderse en el pasado trae consecuencias. Y muchas son más malas que buenas. Como por ejemplo, una gran insatisfacción con tu vida actual. Sentirte en el lugar equivocado. Sentir que todo lo que hiciste debería haberte llevado más lejos. Pero es así. ¿O solo lo ves así para excusarte? Porque qué bonito es recordar los buenos momentos, pero qué difícil es aprender de tus errores y mejorar. Tengo una anécdota muy clara sobre esto. Un tipo de mi salón. Vamos a llamarlo Osmar. Oh bueno, me da igual, es su nombre real jaja, pero ni me recuerda el idiota. Este tipo, cada que iba a clases, no hacía otra cosa más que hablar de su ex. Que la extrañaba. Que quería volver con ella. Lo mismo todos los días. Una y otra vez. Al principio hasta parecía un mal chiste, pero cuando lo haces diario durante 3 meses, ya no es gracioso. Era un asco de persona, autodestructivo, sin metas, sin ganas. Y no estoy exagerando. La mayoría de personas que conozco que se refugian en el pasado todo el tiempo acaban igual. Sin rumbo, sin motivación, sin cuidar ni siquiera su propia integridad. La lección de esa historia, que si no puedes soltar el pasado y avanzar, te vas a quedar estancado en una espiral de autosabotaje. No te pido que dejes de recordar cosas, solo que aprendas a valorar más tu presente, incluso si no es perfecto. Porque si te refugias en lo que fue, nunca vas a construir lo que puede ser. Y sí, odio a ese sujeto, jaja. Pero ese no es el punto. Lo importante es que entiendas esto. No te conformes. No te estanques. Incluso si es poco, siempre trata de avanzar. Y ojo, avanzar no siempre es correr. A veces avanzar es simplemente levantarte de la cama un día en que todo te pesa. Es tomar agua, responder un mensaje, salir a caminar aunque no tengas ganas. A veces avanzar es llorar y luego secarte las lágrimas. No es épico. No es digno de película. Pero es real. Porque la vida no se construye con grandes escenas, sino con pequeños pasos que a veces ni se notan. Y si estás demasiado ocupado mirando hacia atrás, te vas a perder esas pequeñas oportunidades de crecer, de conocerte, de salir del agujero en el que tú solito te metiste con recuerdos que ya no existen más allá de tu cabeza. Hay quienes usan el pasado como una brújula para no cometer los mismos errores. Bien, pero otros lo usan como un colchón. Para no moverse, para no enfrentar nada, para no cambiar. Y el problema con eso es que, con el tiempo, ese colchón se convierte en un ataúd emocional. También es importante decir esto. No le debes nada a tu pasado. Ni a esa versión tuya que soñaba con ser otra cosa. Ni a esos recuerdos que te hacen sentir especial. Ni a las promesas que no pudiste cumplir. Tu compromiso es con tu presente. Con lo que estás haciendo ahora. Con quien eres hoy. No con lo que fuiste. Y si te duele soltar eso, si te duele dejar atrás cosas que te marcaron, es normal. Es válido. Pero no puedes vivir atado a momentos que ya no puedes cambiar. Así que sí, puedes recordar. Puedes tener cariño por lo que viviste. Pero que eso no te impida vivir lo que estás viviendo hoy. A veces lo que viene puede ser incluso mejor, pero si no sueltas lo viejo, nunca vas a tener las manos libres para agarrarlo. Así que sí, está bien sentir nostalgia. Es humana. Es cálida. Y hasta necesaria, a veces. Nos recuerda quiénes fuimos, nos conecta con momentos que nos marcaron, nos da identidad. Pero no te confundas. La nostalgia no es un hogar. Es solo una estación de paso. Un lugar al que puedes volver de vez en cuando, pero no te puedes quedar a vivir ahí. Porque cuando haces del pasado tu refugio, el presente se vuelve cárcel y el futuro, una fantasía inalcanzable. Recordar está bien.
Agradecer el pasado está bien, pero avanzar es obligatorio. La nostalgia puede darte consuelo, pero nunca te va a dar una salida. Y si quieres una vida real, presente, viva, vas a tener que soltarla.